Vamos a leer una parábola que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. El sermón es una pregunta, ¿no? El título. ¿En qué consiste la vida del hombre y de la mujer creados a imagen y semejanza de Dios? Nos preguntamos esta mañana. ¿En qué consiste la vida del ser humano, del hombre y la mujer? Lucas capítulo 12, versículos 13. Vamos a leer hasta el 34. Pero no voy a leer todo, vamos a ir por porciones, ¿vale? Porque puede ser... La parábola del rico insensato, dice la Escritura. No es fácil llamar insensato a alguien, no sentirse insensato o ser o actuar de forma insensata. A veces forma parte de nuestra forma de vivir. Uno que estaba entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor de herencias entre vosotros? Y dirigiéndose a los demás, añadió: Procurad evitar toda clase de avaricia, porque la vida de uno no depende de la abundancia de sus riquezas. Y les contó esta parábola. Una vez un hombre rico obtuvo una gran cosecha de sus campos. Así que pensó: ¿qué hago? ¿Qué haré ahora? No tengo lugar bastante grande donde guardar la cosecha. Grandes resultados, ¿eh? Ya sé qué haré, decía. Derribaré los graneros y los haré más grandes, de manera que pueda meter todo el trigo junto con todos mis bienes. Luego podré decirme a mí mismo: tienes riquezas acumuladas para muchos años. Descansa, pues come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: estúpido, vas a morir esta misma noche. ¿A quién le aprovechará todo eso que has almacenado? Esto le sucederá al que acumula riquezas pensando solo en sí mismo, pero no es rico para con Dios. Como veréis, es una parábola dura. Dura porque tiene que ver con el dinero. Y sinceramente el dinero ocupa demasiado en nuestros bolsillos, en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Y no todo es el dinero, pero siempre le añadimos un pero, ¿verdad? En la vida no todo es el dinero, pero ayuda. Pero es que la falta de él también produce cierto desasosiego en la gente. Con lo cual, su existencia y su ausencia altera nuestra conciencia, altera nuestra conducta, altera nuestra vida. Es curioso, esta parábola, para encontrar el sentido tendremos que ver el contexto en el que se produce, cuál es la ocasión en la que Jesús habla de esto. Y Jesús, que enseñaba a todos aquellos que le querían escuchar, en un momento determinado hay alguien que, reconociéndole, identificándole claramente como maestro, además de maestro, le quiere como abogado, que le represente en el reparto de una herencia. Las herencias son malas, ¿eh? No, son buenas, hombre. Lo que pasa es que los malos somos nosotros. Pero es verdad que las herencias sacan lo peor de todas las familias. Y siempre, y aunque lo espiritualicemos, ¿no? Y aunque queramos poner a Jesús de parte nuestra, pues que sepáis que Jesús no está de parte de nadie en la herencia. Este lo quiso poner de su parte. Y dile a mi hermano que reparta la herencia. Vale. Pues como que yo no voy a entrar a ser parte de. Porque ¿quién me ha puesto a mí como juez o mediador?
pero sí aprovechó esa petición, a la que dijo que no, para dejar un principio fundamental que va a marcar toda forma de relacionarnos entre nosotros y nuestra vida. Guardaos de toda avaricia. Seguramente porque la avaricia a lo mejor estaba detrás de esa negativa del hermano a repartir la herencia. Y quizás inspiraba también aquella petición del otro hermano a pedirle a Jesús que se pusiese de su parte y que le representara legítimamente en lo que es el derecho a esa herencia. Pero Jesús aprovecha esta situación para hacer una declaración súper contundente. La vida del hombre no depende de todo aquello que posee. Y cuando habla del hombre, habla de la mujer. Muchas veces creemos que la vida del hombre consiste precisamente en lo que uno llega a almacenar, a tener. Es verdad que en nuestra sociedad hay dichos populares que pesan mucho, ¿no? Tanto tienes... Ay, uf, da cosa tú. Pero es verdad. Y la gente, bueno, pues a veces se interesa como por intereses. Se relaciona por intereses también. Jesús establece aquí un principio general, que es que la riqueza no va a garantizar los años de vida ni la vida misma, ni aquí ni en el más allá. No vamos a poder comprarnos el cielo. Jesús, aprovecho ya para contar esta parábola también, que viene al caso, y así nos vamos deshaciendo de parábolas. La parábola del rico que no tenía nombre y el pobre que tenía nombre, se llamaba Lázaro. Curioso, ¿no? Es como el mundo al revés, ¿no? Parece que solo tienen nombre los ricos. Pues no, pues en la parábola de Jesús, Jesús cuenta una parábola en la que el rico es un anónimo y el pobre sí tiene nombre, Lázaro. ¿Sabéis lo que pasó? Que a los dos les aconteció una misma cosa. Lo mismo que nos va a acontecer a nosotros. Que nos vamos a morir. Y el rico fue a un sitio y el pobre, que en esta vida incluso se alimentaba de las migajas que caían de la mesa de aquel rico, fue a otro sitio muchísimo mejor. Con lo cual el dinero no garantiza la eternidad. La acumulación de riquezas no garantiza que nos podamos morir hoy. Y mira que damos guerra al Señor con que queremos vivir, ¿eh? Que oramos por los granos, por la fiebre, ¿eh? Pero es que nos vamos a morir. Por eso Jesús deja claro este principio. Él sabe la fuerza que tiene la riqueza en el corazón del ser humano. La RAE define avaricia como el afán desmedido por poseer o por adquirir riquezas para atesorarlas. Para tener esa seguridad que como este rico no te asegura nada, pero te da una falsa seguridad. Te genera una confianza. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Porque claro, si esta pregunta se la haces a un niño de los de Guinea-Bissau, de los que estamos ayudándoles en su escuelita, seguramente que para él suficiente sea un vaso de agua sin microbios y sin contaminar.
Y nosotros hacemos así al grifo y que corra. Es que depende a quién preguntes. ¿Cuándo es suficiente? Eso siempre me acuerdo yo de una canción que había, de que todos queremos más. El que tiene un duro quiere tener dos. El que tiene dos busca los 50. El que tiene 50 quiere tener 100. ¿Y es malo en sí mismo querer tener, si tienes 5, tener 10? En sí mismo no es malo. Pero fijaros el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. En algún lugar dice que la avaricia es idolatría. Sí, en la Biblia lo dice, en Corintios. No sé dónde. En Corintios dice que la avaricia es idolatría. Y luego hablaremos por qué es idolatría. Porque Jesús, fijaros que podía haber dicho, cuando Jesús dijo no se pueden servir a los señores, podía decir, no puedes servir al Araceli y a mí. ¿No? Algunos lo dicen. No puedes servir, no, dice, no podéis servir a las riquezas y a Dios. O sea, porque terminas amando a uno y aborreciendo al otro. Fijaros, la lealtad que pide la riqueza, el grado de fidelidad que el Dios del dinero, que la ambición por la riqueza exige al ser humano, es equivalente al grado de fidelidad que Dios pide al ser humano. Además nos dice que el amor al dinero es principio de todo lo mal. Tú quieres cargarte mi sermón, ¿no, Carlos? Déjame ir poco a poco. Le estoy poniendo un poco de suspense. Pero mirad, el siguiente versículo que iba a leer, luego te lo enseño en el móvil, es Timoteo, capítulo 6, versículo 10. O sea, que no es malo en sí mismo, quiero establecer ese principio, no es malo en sí mismo querer más, pero el que quiere más entra en tentación. Quiero decir, que te prepares, majete, que tú quieres tener más, vale, pero entras en tentación y en lazo, donde se producen incluso la ruina. Mira, cuando uno quiere tener más, siempre hay otro que te quiere hacer rico. Lo que pasa es que nunca te dice que quiere hacerte rico a costa tuya. ¿Lo sabéis eso, no? ¿Cuántos negocios te salen fáciles que dices tú, y por qué no se lo dice a otro? Si yo al fin y al cabo no tengo ni donde miro para atrás, tampoco tengo tanto. No hay mejor manera de ser engañado que despertar en ti la codicia. ¿En qué creéis que consistió la crisis del 2008 en global? Almunia, que entonces era secretario de Estado era un consejero de estos de Europa, la definió como una crisis de codicia. Se apela a la codicia y, despertada la codicia, empiezan los enredos. ¿Por qué no puedes tener tú una casa como el que gana mucho más que tú? Es legítimo desearlo, ¿no? Ahora prepárate cuando quieras tenerla. Y cuando ese pensamiento llega a formar parte de tu patrón de pensamiento y conducta. ¿Es malo querer tener más? No. Pero como dice Pablo a Timoteo, el que quiera tener más, que sepa que cae en tentación y lazo y en muchos deseos necios. Deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Por qué?
Versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extravían de la fe y se torturaron con muchos dolores. Santiago capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Por eso se comete el homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen la guerra. Es que no lo digo yo, es que lo dice la Biblia. ¿Por qué hay tanto conflicto en el mundo? ¿Por qué hay tanta guerra? Porque hay intereses, y la mayoría de ellos económicos. Solo hay que mirar al África y verás que las guerras étnicas generan poco discurso político en el mundo occidental. Y se están matando entre tribus. Y no paran. Sin embargo, hay otras guerras que sí generan muchísima atracción. ¿Por qué? De verdad. Por intereses económicos. Puros y duros. Porque codician y no tienen. Porque envidian y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen la guerra. Y dice Santiago, y no tienen porque no piden. Es que a algunos les cuesta pedir y lo que hacen es robar. Podemos pensar, bueno, pues si al final esto es una cuestión que va de que el dinero es malo, caigamos en no hacer nada, ¿no? Y Dios proveerá. El Dios proveerá ese también tiene guasa, ¿eh? Dice Proverbios 21, 25, 26, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan a trabajar. Todo el día codicia, mientras el justo da y nada retiene. Nadie puede servir a dos amos, dijo Jesús. No podemos servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Claro, tú puedes decir, pero es que al final el dinero lo necesitamos todos y seguramente que tú no vas a decir no si te van a dar dinero. Pues no lo sé, sinceramente, depende de dónde, no lo sé. Pero el hombre es capaz de vender su alma por el dinero. Hay familias que se rompen por amor al dinero. Hay matrimonios que se rompen por el dinero. Hay otros que se construyen desde el dinero y duran lo que dura el dinero. Entonces, cuando está Jesús hablando de esta parábola, está diciendo que nuestra existencia humana, que nuestra vida no consiste en acumular. En hacer riquezas. Y no es que Dios tenga nada contra los ricos. Todo lo contrario. Jesús ve en los ricos una oportunidad para ayudar a los pobres. ¿Os acordáis del joven rico, no? Maestro bueno, ¿cómo me gano la vida eterna? ¿Qué he de hacer? Él estaba acostumbrado al éxito, a ganarse las cosas. Y Jesús le dice, los mandamientos. Dice, bueno, eso lo cumplo desde pequeñín. Pues te falta todavía algo. ¿Qué? Vende todo lo que tienes y dáselo a la iglesia. ¿Dijo eso? ¿Y por qué la iglesia lo quiere administrar? No sé, pero es que es algo que siempre me ha preocupado, ¿no? Eso de, no, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Los grandes beneficiarios eran siempre los mismos, los pobres.
y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y dice la Biblia que él se fue triste, se entristeció en gran manera, porque era joven, era principal de la sinagoga, pero sobre todo eso era rico. Y tenía su confianza y su corazón en la riqueza. Y se fue triste. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es que sea malo ser rico. Es malo poner nuestra confianza y nuestra esperanza en los bienes de este mundo y buscar la seguridad en las posesiones, en la abundancia, en la riqueza. Claro, cuando viene la muerte y visita a aquel hombre y le dice, esta noche vienen a por ti, ¿para quién es todo lo acumulado? Ahí aparece Hacienda, ¿eh? No. ¿Vale? ¿Para quién es todo lo acumulado? Imagínate, ¿qué dio pie a esta parábola? Una discusión sobre una herencia, ¿no? Y al final termina con un señor que ha acumulado tanto que se muere y ¿quién va a heredar? Una incógnita, la incógnita de la herencia. Empieza con un debate de herencia y termina con la incógnita de la herencia. ¿Para quién todo lo que has acumulado? Así es todo aquel que es rico para sí mismo, dice Jesús, y no es rico para con Dios. La verdadera riqueza es la que tiene que ver con Dios. ¿Y qué tiene que ver con? ¿Cuál es esa riqueza que tiene que ver con Dios? Primera Timoteo capítulo 6 versículos 17 al 19. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Es que el dinero te hace altivo, ¿eh? Porque te hace suficiente. ¿Sabéis una de las cosas que te proporciona el dinero? Que te permite hacer lo que te da la gana, según muchos. Y ahora, ¿lo que te da la gana es lo mejor para ti y lo mejor para el prójimo? Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. A los ricos de este mundo manda que no sean soberbios y que no pongan la esperanza en la riqueza. ¿Veis que la riqueza puede generar un carácter que es soberbia, autosuficiencia? Y que genera esperanza, dice, las cuales son inciertas. Que ponga su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las acumulemos. ¿No? No va a ser que nos pase algo. No, para que las disfrutemos. Fíjate tú cómo se lo pasa a Dios. O sea, Dios quiere que disfrutes lo que tienes. Y que no te amargues por lo que no tienes. Generalmente es incompatible esas dos cosas. La base de la felicidad precisamente radica en ese equilibrio, entre no angustiarte por lo que no tienes y disfrutar lo que tienes. Porque gastamos muchísimo tiempo en amargarnos por lo que no tenemos. Hasta tal punto llegamos a amargarnos por lo que no tenemos que perdemos de vista lo que tenemos. Y esa es la base de nuestra infelicidad. Y nos tiramos toda la vida luchando por lo que no tenemos y dando la espalda y no disfrutando de lo que tenemos. Y luego viene que nos quedamos solos y decimos, oh, qué rollo, ¿no? Que nos enfermamos y decimos, va, esto no está pensado. Que vienen todas aquellas cosillas que ponen en evidencia que no todo es dinero en la vida. Que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Esto no es un llamamiento a la pereza, ni a la ociosidad, ni mucho menos. Esto es un llamamiento al sentido común, a que no idolatremos, a que no pongamos nuestra confianza y no pongamos nuestra esperanza en los bienes de esta tierra, en los bienes materiales. Dice, dile a los ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. ¿Qué os parece?
Jesús aquí les está diciendo, no tiene nada contra los ricos, todo lo contrario, dice, pues bien, pero que no pongan su confianza y su esperanza en la riqueza, que no sean soberbios, autosuficientes, que hagan el bien. Ya no eran ricos para sí mismos, que no sean ricos para sí mismos, sino que sean ricos para el bien común. El egoísmo, sabéis que es un problema que tenemos todos los seres humanos. Y esto me lleva a otra parábola, que me estoy cargando 3 parábolas para ir deprisa con esto de las parábolas. ¿Os acordáis la parábola del mayordomo infiel? Capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, versículos del 1 al 15. Hemos contado la del rico y Lázaro, que eso tiene que ver que no te puedes, por mucho que atesores, no puedes llegar al reino de Dios por dinero, sino por nuevo nacimiento. Y esta del mayordomo infiel tiene que ver con un mayordomo que es puesto sobre los bienes de su amo, y que empezó a derrochar y le empezaron a acusar de mal administrador. Y entonces el amo le amenazó con que le iba a echar. Y claro, ahora como hay que dar 15 días de despido, es la ruina, porque en esos 15... No, es una broma. Pero ¿qué hizo cuando le dijeron que le iban a echar por mala reputación? Pues se puso a contactar con todos los deudores del dueño. Y uno debía 100 barriles de aceite, pues le dice, apúntate 50. ¿Con qué intención? Con la intención de que cuando le echen, tenga a alguien fuera, ¿no? Y entonces Jesús elogia, curiosamente, es de las pocas veces que Jesús elogia un mal comportamiento, porque está mal. Si no es tuyo, no negocies con lo que no es tuyo para ganarte un futuro, ¿no? A costa de los bienes del dueño que te va a echar. Pero Jesús dice que los hijos de la luz, de las tinieblas, son más sagaces que los hijos de la luz. Y en ese sentido viene luego de ahí una exhortación a los creyentes y nos anima a hacernos amigos con las riquezas injustas para que cuando se nos dé lo verdadero, ¿vale?, sepamos disfrutarlo. En otras palabras, Jesús habla del mayordomo infiel y elogia ese comportamiento y nos llama a hacer un uso inteligente y sensato de los bienes que Dios nos da, no con una perspectiva de este tiempo, sino pensando en la eternidad. Es así. Y es lo que Timoteo en cierta medida Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que hagan buenas obras, que atesoren para sí un buen fundamento para lo que ha de venir. La manera en que administramos los bienes que Dios nos da, ¿vale?, es también afecta a lo verdadero que ha de venir y manifestarse en Cristo. Así que usemos los recursos para hacer amigos. ¿Sí? No para crearte enemigos, sino para hacer amigos. Esto tendría mucho que decir, pero no quiero tampoco... Quiero terminar con leer, porque la parábola esta del rico insensato, que se encuentra en Lucas capítulo 12, después de lo que hemos leído, sabéis que la parábola Jesús se la dirige a los que estaban escuchando, ¿vale? Después de que este hombre le interpela para que le represente frente a la herencia, Jesús les dice a los demás, dice la Biblia, ¿no? Pero fíjate, Jesús les dice a los demás esta parábola. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y luego, si os dais cuenta, sigue diciendo, después dijo Jesús a sus discípulos, por tanto, os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer para poder vivir o qué ropa vais a cubrir, con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo, porque la vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fijaos en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen
despensas ni almacenes y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? Pues si sois incapaces de influir en las cosas más pequeñas, ¿a qué preocuparos por lo demás? Fijaos en cómo crecen los lirios, no se fatigan ni hilan, y sin embargo os digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está verde y mañana será quemada en el horno, ¿cuánto más hará por vosotros? Qué débil es vuestra fe. Vosotros no os atormentéis buscando qué comer o qué beber. Esas son las cosas que preocupan a los paganos de este mundo, pero vuestro Padre ya sabe que las necesitáis. Vosotros buscad más bien el reino de Dios y Dios se encargará de daros además todas estas cosas. No tengáis miedo, pequeño rebaño, que es voluntad de vuestro Padre daros el reino. Vended vuestros bienes, repartid el producto entre los necesitados. Haceos así un capital que no se deteriora, riquezas inagotables en los cielos, porque donde no hay ladrones que entren a robar, ni polilla que destruya, ni políticos que mantener. Por donde tengáis vuestra riqueza, allí tendréis también vuestro corazón. ¿Qué os parece? Fijaros, porque a mí me ha llamado la atención eso, ¿no? Que por un lado hay un discurso para los demás y luego hay otro discurso para sus discípulos, sumado a lo que ya viene diciendo sobre que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y las palabras que tienen que ver con los discípulos hablan de la preocupación por los bienes materiales. Y hablan del miedo a perderlo todo. Fijaros, los últimos versículos que hemos leído son tremendos, ¿no? Porque dice, vended vuestros bienes. Bueno, primero dice, no tengáis miedo, pequeño rebaño, que es la voluntad de vuestro Padre daros el reino. Vended vuestros bienes y repartid el producto entre los necesitados. ¿Qué está diciendo? ¿Que el que reparte se queda con la mejor parte? ¿Que perdamos el miedo a la quiebra? ¿Podéis entender eso? ¿Lo entendéis como yo? ¿Que perdamos el miedo? Porque es una forma de quitarle poder al dinero. Que estemos dispuestos a darlo todo y que tengamos la capacidad de repartir con los demás el resultado de la venta de eso. ¿Esto no suena a lo que pasaba en la iglesia primitiva? Dice la Biblia, capítulo 2 de Hechos, que entre los creyentes no había ningún pobre porque incluso llegaban a vender sus propias propiedades para cuidar de los pobres. O sea, la gente importante de la iglesia no eran los que mandaban, eran los pobres. Y eso no tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Que Dios nos provee no solo para nosotros, sino también para aquellos que tienen necesidad. ¿Tenemos que perder el miedo a perderlo todo? Qué fuerte, ¿no? Porque a veces, yo lo digo, yo tengo que reconocer mi pecado. Tengo que reconocer que no siempre me fío de Dios. Y me pienso que yo administro mejor que Dios mi dinero. Y me lo creo y todo, tú. Luego no me cuadran los números, pero me lo creo.
Y yo no creo que yo sea alguien distinto o especial. Yo es que creo que la mayoría de nosotros, de los seres humanos, tenemos un problema con el dinero. Y es el problema de nuestras naciones, y es el problema de nuestro país, y es el problema de la gestión y la administración de los bienes que Dios nos ha dado, que llegamos a pensar que son nuestros y que no necesitamos que Dios se meta. Es más, para que Dios no se meta en cómo yo administro los bienes, nos hemos inventado las ofrendas y los diezmos. Yo le doy a Dios el 10% y con el 90% hago lo que me da la gana. Eso es lo que hace la gente. Y a algunos les sale barato. Es verdad que a la viuda que tiene poco, le sale muy caro exigir el 10%. Es con la que menos se cuenta realmente para el 10%. Pero la manera en que yo con esto no quiero que salgamos de aquí haciendo un voto de pobreza, ¿vale? No. No, porque algunos hicieron voto de pobreza y luego hicieron la Basílica de San Pedro y la liaron. Entonces, para evitar pensar que Dios nos debe algo porque lo hemos dejado todo por Él, no hagamos un voto de pobreza, pero sí hagamos un voto de vida sencilla. Donde dejemos que Dios sea el verdaderamente dueño de todo. No porque lo digamos, sino porque lo creemos. Y para eso solo hay una manera, que es la ejemplaridad y la transparencia. Transparencia y ejemplaridad. Y la gente más importante de la Iglesia, los más pobres. Para mí ese es el gran ejemplo de la Iglesia primitiva del primer siglo. Eso es lo que la hacía radicalmente alternativa al Imperio Romano y a los judíos. Que para los romanos y para los judíos los pobres no eran un problema, porque es que es como si no existieran. Pero para la comunidad cristiana, los pobres eran el problema. Y frente al problema, la solución. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Esto tampoco es una crítica al ahorro, ¿vale? Es simplemente poner a cada cosa en su sitio y a Dios como el principio de toda la sabiduría, ¿no? Y como el fundamento de nuestra vida. Realmente, muchos de nuestros problemas que vivimos, tensiones, estrés, ansiedad, fracasos, frustraciones, si arañas un poquito, don dinero anda por ahí. El llevarnos bien con unos y mal con otros. Si arrascas un poquito, el dinero anda por ahí. Y el gran problema que tenemos, uno de los grandes... Escuchaba un predicador no hace mucho que decía, si tú te vas a la universidad, a la facultad de Derecho, y le pides a los estudiantes de Derecho que establezcan 10 normas, 10 normas para vivir en una sociedad de forma tranquila y en paz, ¿qué 10 normas establecerías? No, si es que me ha saltado un mensaje por eso. ¿Qué 10 normas establecerías? Él se refería a los 10 mandamientos. Y hay uno que es curioso, porque está el no tener dioses ajenos, el no tener el nombre de Dios en vano, no robar, evidentemente, está mal, no asesinar, no a la violencia.
es curioso, pero es que entre esas 10 normas hay una que no está regulada en nuestra sociedad por ninguna norma. Se llama codicia. No codiciarás. No codiciarás. Es un mandamiento, ¿no? Sí. ¿Y eso no será porque eso nos complica mucho la vida unos a otros? Porque la codicia, ¿sabes qué es una versión mala de la envidia? Desear lo del otro, ¿no? Porque tú lo vales, como diría Julio Iglesias. La vida del hombre no merece estar esclavizada por el dinero. Y esa es la gran libertad del Evangelio. ¿Eh? La vida del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, solo tiene una dependencia clara, y es de Dios mismo, que es el dueño y el dador de todas las cosas. Pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Nos hará mejores. Poner la confianza y la esperanza en el dinero nos hace peores. Nos hace mucho peores. Amén. Vamos a dar gracias al Señor.